Comentar esta noticia de última hora. Estamos con Miguel Ángel Rodríguez Macay, exministro de Relaciones Exteriores, a quien agradezco su presencia en Al Vuelo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo está? Raúl, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué le parece este salvoconducto, o más bien este asilo otorgado por el gobierno mexicano a la familia del expresidente Pedro Castillo? ¿Se Bueno, justifica? fíjate, yo te tendré que responder como internacionalista, como profesor de Derecho Internacional, porque si no, no vamos a poder centrar el tema. Primero, Sí, el asilo, Raúl, es una institución del derecho político internacional de derechos humanos y es una prerrogativa del gobierno del Estado que quiera otorgar el asilo, en este caso México. Acabo de escuchar en la buena nota que has pasado que decía que están en territorio de México, refiriéndose a la embajada. sí, No es verdad. La embajada no es territorio de México. La embajada es la sede, la misión diplomática y no tiene soberanía. Sí tiene el principio de inviolabilidad de la sí, misión diplomática, que es un tema claro, distinto. Lo claro. cierto, lo cierto y claro es que nadie puede entrar a la embajada, eso sí. La señora, la familia, entiendo, ha ingresado y se ha activado el derecho de asilo, que corresponde, de acuerdo al derecho internacional y a la Convención de Caracas de 1954, lo que corresponde ahora es que, de conformidad con la Constitución Política, artículo 36, el Perú reconozca el asilo concedido a la familia del expresidente Castillo y entonces les entregue el salvoconducto que va a pedirlo inmediatamente en México para ellas y puedan dejar el país y seguramente llegar al territorio, ahí sí, al territorio mexicano. Ese es Ujú. el modus operandi de naturaleza jurídica que tenemos a la vista. De acuerdo. Ahora, frente a este sistema, digamos, de asilo, que además es una antigua institución que se ha practicado mucho en América Latina, un continente de dictaduras, y que tiene además, en el caso de Aya de la Torre, uno de los grandes referentes para el derecho internacional, visto, entre otros, por la Corte de la Haya, si no me equivoco. Hay varios aspectos interesantes a revisar. En primer lugar, eh, ¿se justifica que el gobierno de México le otorgue un asilo a Lilia Paredes, tomando en cuenta que no es una perseguida política, sino una persona investigada por la justicia? La naturaleza del asilo supone que quien lo concede, Raúl, tiene sus visiones, sus Ajá, ópticas, sus percepciones de a quién lo concede. Y entonces, claro, la señora Lilia Paredes efectivamente tiene una imputación aquí en el Perú, pero ella, para el gobierno de México, es una perseguida, hay un acto persecutorio. Para la uh-huh, justicia peruana, está evadiendo a la justicia. Mira la diferencia. Entonces, claro. tenemos que mirarlo así porque es la única forma de entender la naturaleza del asilo. No, es lógico, porque es Y lógico ella, que califique el país de destino, porque el país de origen normalmente no reconocerá la si persecución ella, política. mira tú, mira el ejercicio, si ella, estando en su casa, hubiera sido detenida, ya no se activaba el asilo, porque le hubiera pasado la misma suerte que a su esposo. Entonces, porque quien está detenido, ya es reo en cárcel, en la Claro. circunstancia que esté, ya no puede activarse el asilo. Entonces, el asilo, le explicaba a algunos alumnos temprano, en verdad que en el fondo, como es una institución jurídica de eminente carácter político, puede concederse, mira lo ancho del asilo, al demonio, a Satanás, como al santo, al arcángel, porque la percepción que tenga el Estado que lo concede es lo relevante y no del Estado persecutor, que es el caso peruano. Claro. Por eso estamos ahora con un caso de asilo que el gobierno peruano tendrá que evaluar y decidir qué cosa le concederá el salvoconducto para que deje el país
tal como has recordado el caso de Aya La Torre, cuando el gobierno no le concedió Claro, salvoconducto y estuvo Aya 2 años en la embajada, casi 5 años y no casi sí, pudo perdón, dejar la embajada diplomática, la embajada de Colombia. de Colombia. Entonces, son escenarios que estamos ventilándolos, mirándolos. Uno dice, y yo entiendo cuando se dice lo siguiente, pero ella no es política y no es una perseguida política. Es que ya no es eso lo relevante para México. ¿Qué es relevante para México? Que ella está en una situación de vulnerabilidad, que el asilo son derechos humanos. Entonces, la percepción de México es que ella es objeto de hostilización, sí, es objeto digamos, de una persecución con acto de ensañamiento. Entonces, esa percepción mexicana lo ha llevado a activar el asilo, que en estos momentos seguramente la Cancillería debe estar evaluando. Si el Perú no concede la entrega del salvoconducto con el rigor del derecho internacional, significará que Perú no está actuando de acuerdo con los tratados internacionales vigentes sobre la materia. Pero subrayo, pero será un acto soberano del Perú. Ajá. No conceder el salvoconducto y tendrá que permanecer en la embajada de México. Si da el salvoconducto, como sabes, Raúl, con ese documento caminarán por las calles hasta el aeropuerto y nadie podrá detenerlas hasta que puedan llegar a buen recaudo en el territorio mexicano. Ajá, de acuerdo. Es bien interesante esto porque, como lo está planteando el tratado, habla del salvoconducto como una mera formalidad que debe prácticamente cumplirse de manera automática, aunque es verdad que ha habido casos en la historia en los que esto no ha ocurrido. Y ahí lo que se activa, digamos, no es un mecanismo jurídico porque los estados no tienen cómo imponer su fuerza a otros estados. Lo que prima es el buen nombre de un estado, la relación que tienes con el otro estado, ¿verdad? Funciona de esa manera la relación internacional. Yo tendría que decirte colega de derecho internacional, porque lo que acabas de decir es exacto. Y mira, y le pasa al refugio y le pasa a la extradición también, que siendo figuras jurídicas, instituciones jurídicas, al final terminan siendo muy políticas. Lógico. Y esas son las determinaciones que a veces no se entienden. Entonces, fíjate tú, se mira el asilo desde el ámbito del derecho positivo. Pero el tratado dice que no encaja porque no son realmente perseguidos políticos, cuando la naturaleza del asilo es humanitario en el fondo y hay un ánimos de protección, en este caso a la familia de un expresidente de la República, para la que, según México, están en una completa circunstancia de vulnerabilidad. De acuerdo. ¿Qué debería hacer el gobierno peruano? ¿Qué debería hacer la Cancillería? ¿Qué sugeriría usted? Yo creo que la Cancillería peruana deberá conceder, de conformidad con las reglas del derecho internacional y del derecho de asilo, el salvoconducto para que dejen al territorio nacional. Tenemos que ser muy respetuosos y muy serios. Nos guste o no nos guste, las reglas fueron puestas hace más de 70 años y siguen intactas hasta el día de hoy, salvo que el Estado que concede el asilo cambie de idea. Acuérdate del caso de Ecuador. Correa asila al señor Assange. Sí. Entonces ingresa en la embajada de Ecuador, no podía hacer nada el Reino Unido, te acordarás, en Londres. Pero ese fue un caso sui generis, rarísimo, en el que un país ofrece el asilo, no es porque alguien lo reclama. Pero mira tú, ingresa en la embajada de Ecuador, no puede hacer nada el Reino Unido y solamente lo sacan porque Ecuador se deshizo en el siguiente gobierno, ¿no? Claro. De Lenín Moreno, de aquel que había recibido el asilo, que por cierto tampoco debió ser, porque no hay derecho de principio de devolución, nunca se devuelve al Estado que persigue. De manera que yo creo que en estos casos, Raúl, tenemos que pegarnos al derecho internacional, porque si no, no se va a entender la naturaleza del derecho de asilo.
De acuerdo. Probablemente entonces tendremos dentro de algunos días a Lilia Paredes y a su familia en México. Eso es un poco lo que parecería que va a ocurrir, que desde una perspectiva política podría también contribuir a descomprimir un poco de tensión, un poco de conflictividad. Mira, en los análisis que yo siempre he hecho en clase, recordaba el caso de Ayala Torres. La gente venía a Lima y nadie iba a ver a Odría, todos iban literatos, grandes personajes iban a la embajada a ver a Aya de la Torre, entonces le quitó toda la política nacional a Odría. Pareciera que Fujimori, acuérdate, cuando sale al exterior, renuncia por fax, etcétera, viene el gobierno de Alejandro Toledo y la demora para que lo trajeran a Fujimori fue evidente, la traducción, etcétera, porque la presencia de Fujimori era evidentemente un tedio para el gobierno como tal. También había hecho Fujimori con... Pero también es verdad que Japón no extradita a sus connacionales. Esa es una tradición en el caso japonés. Ahora, hay un tema que también me parece, ya para terminar, nos queda mucho tiempo, y de mucha relevancia en términos de relaciones internacionales, que es la carta de protesta del gobierno peruano contra Colombia, de una dureza inusual. ¿Qué le ha parecido? Perdóname, no te escuché lo último. Me refería a la carta de protesta del gobierno peruano contra Colombia, que es de una dureza inusual. Mira, ya no estamos en el momento de las notas de protesta. Hay que hacer gestos y actos. Hay que retirar al embajador de Perú en Colombia en el acto y también al embajador del Perú en México, pero no por el asilo a la familia de Castillo, no, sino por la intromisión en los asuntos internos al decir que es un perseguido político y al decir que en el Perú no había un golpe de Estado. Eso es insoportable desde la política internacional, desde el derecho internacional, y por esas dos razones, y no por el asilo, hemos debido hace rato tomar carácter, que era lo que le falta, lo que le está faltando a la Cancillería peruana. Muy bien, Miguel Ángel Rodríguez Macay. Muchísimas gracias por esta clase de Derecho Internacional que nos has dado referida al derecho de asilo, que es un tema de tanta actualidad en estos momentos. Un gusto conversar contigo, como siempre. Gracias, Raúl. Un abrazo para ti.